Hay nombres que, no sé, llevan consigo como un eco, ¿verdad? Una historia. Brígida es uno de ellos. Las notas que tenemos hoy nos dicen que viene del antiguo celta brig, que significa lo alto, lo fuerte, lo luminoso. Sugiere como una fuerza silenciosa, una presencia que sostiene. Ujú. Hoy vamos a sumergirnos en un texto breve, pero la verdad muy denso, sobre una figura que parece encarnar ese nombre a la perfección, Santa Brígida de Irlanda, que su festividad es el 1 de febrero. Y la misión que nos hemos marcado con estas fuentes es explorar una idea que me parece fascinante: cómo gestos tan sencillos, en apariencia, como el cuidado o la hospitalidad, pueden transformarse en una forma de vida. Y no solo eso, sino incluso en un modelo de liderazgo radical, sobre todo pensando que hablamos de una mujer del siglo V. Es que esa es la clave. El texto la describe de una forma muy evocadora, como alguien que sostiene sin hacer ruido, o que mantiene encendida la llama cuando otros se cansan. Es una invitación a mirar más allá de los grandes actos heroicos, ¿no?, que suelen definir la historia, y a encontrar el valor inmenso que hay en la constancia, en el servicio callado. Y creo que el análisis de hoy consiste precisamente en eso, en desgranar cómo se construye esa fortaleza que no necesita gritar para ser escuchada. De acuerdo. Pues empecemos por el principio, por su infancia. El texto nos sitúa en la Irlanda de finales del siglo V. Y nos dice que Brígida, desde muy niña, muestra una sensibilidad especial por los pobres. Pero lo que me llama la atención es que no se describe como una caridad calculada, ¿sabes? Como la limosna que se da para quedar bien. No, no es eso. La fuente es muy gráfica, de hecho. Describe cómo regalaba la comida de su casa, la leche, el pan e incluso objetos de valor, sin pararse a pensar en las consecuencias. Y aquí el texto usa una expresión que para mí es el eje de todo. No era rebeldía, era confianza radical. Ahora, a ver, tengo que ser un poco escéptica aquí. ¿Confianza radical o una ingenuidad infantil un poco peligrosa? Porque desde una perspectiva moderna, regalar todo lo que tienes suena como mínimo imprudente. Es una pregunta totalmente pertinente. Y creo que el texto se adelanta a esa objeción. No lo presenta como un acto de piedad infantil, ¿sabes? No es la típica anécdota edulcorada de la vida de un santo. Lo eleva a una filosofía de vida. Ajá. Esa confianza radical no es no pensar, es pensar de otra manera. Implica una creencia profunda en que el universo no funciona bajo un paradigma de escasez donde todo es limitado y hay que acaparar. Ella parece operar desde una cosmovisión de abundancia. Un mundo que es un flujo constante donde lo que se da, pues, vuelve transformado. Entiendo. No es un cálculo de si doy esto, recibiré aquello. Es una fe profunda en el ciclo mismo del dar. El documento lo resume en una idea que hoy, en nuestra sociedad tan transaccional, nos cuesta muchísimo asimilar: que lo dado por amor nunca se pierde. Nunca se pierde. Fíjate en la precisión. No dice se recupera, ni se devuelve. Dice no se pierde. Se transforma, genera un eco. Es la semilla de todo lo que construirá después. Entiendo. O sea, que no es una falta de previsión, sino una previsión diferente, basada en la generosidad como motor. Y esa semilla de la que hablas, supongo que no se queda en anécdotas. ¿Cómo germina? Exacto. Y aquí es donde su historia da un giro que redefine lo que se entendía por vida consagrada en su época. Lo fascinante es ver cómo esa semilla no crece hacia adentro, en el aislamiento, sino que explota hacia afuera, creando comunidad. Justo. El texto dice que Brígida consagra su vida a Dios, pero añade una aclaración que es crucial. No se encerró. Que era lo habitual. Claro, la consagración a menudo significaba una retirada del mundo. Ella hace justo lo contrario. En lugar de huir de él, lo abraza y construye un hogar en medio de él. Fundó comunidades, sí, su monasterio en Kildare. Bueno, es que llamarlo monasterio casi se queda corto por cómo lo describen las notas, ¿no? Totalmente. Era un espacio donde se rezaba, sí, pero también se trabajaba la tierra, se forjaba metal, se acogía al viajero y se cuidaba al enfermo. El texto lo llama hogar, refugio, centro de vida. Casi Mm. un polo de desarrollo social. Es que para entender la magnitud de esto hay que situarse. La Irlanda del siglo V no era, vamos, un remanso de paz. Estaba fragmentada en pequeños reinos, con conflictos constantes, sin una estructura estatal que diera seguridad. Era un mundo duro. Muy duro, violento, impredecible. Y en ese contexto,
Un lugar como Kildare no era solo un centro espiritual, era literalmente un salvavidas, un oasis de paz, de comida caliente y de seguridad en medio del caos. Claro, eso le da una dimensión completamente nueva. No es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Totalmente. Y por eso, cuando el texto dice que para ella la santidad no era huir del mundo, sino abrazarlo, está describiendo un acto revolucionario. Ella redefine la santidad. No es una perfección individual, aislada. La fe para Brígida se materializa en comunidad, se hace tangible, se convierte en un techo. Alguien en las notas usó una expresión moderna que me parece brillante. Fe hecha infraestructura. ¡Qué bueno! No separa lo sagrado de lo profano, el alma del cuerpo. Crea lo que hoy llamaríamos un espacio seguro integral, que atiende todas las dimensiones de la persona. Fecha infraestructura. Me quedo con eso. Pero esto nos lleva a un punto que, incluso con todo este contexto, sigue siendo sorprendente. La fuente afirma: en una época dominada por hombres, Brígida fue escuchada por obispos y reyes. Y aquí la pregunta es inevitable. No tenía un título, no comandaba un ejército. ¿Cómo una mujer en ese siglo consigue que los que ostentan todo el poder se detengan a escucharla? Pues el texto nos da la respuesta. Y es una lección de liderazgo absolutamente atemporal. Su influencia no venía del poder coercitivo, de la capacidad de imponerse. Venía, dice la fuente, de la sabiduría humilde. Y hace una distinción preciosa. Su autoridad no imponía, iluminaba. Espera un momento. Eso suena muy bien en un texto del siglo XXI, pero seamos sinceros. En la Irlanda del siglo V, una sociedad de caudillos, de poder militar, ¿de verdad la gente escuchaba a alguien solo por su sabiduría humilde? Ya. ¿No había también un cálculo político por parte de esos reyes? Quiero decir, una mujer que gestiona un refugio tan vital, que tiene esa popularidad, ¿no se convertía de facto en una figura política? Planteas una cuestión fundamental y probablemente la respuesta sea una mezcla de ambas cosas. El texto no es ingenuo. Ajá. Lo que sugiere es que la naturaleza de su poder era diferente. Normalmente asociamos la autoridad con la capacidad de obligar, ¿no? Claro. El texto nos habla de otro tipo de autoridad, una que convence, que atrae. Y esa autoridad no nacía de un título, sino de algo mucho más sólido, la acción coherente. La fuente es muy específica sobre el origen de esa autoridad. Dice: del cuidado constante, de la fidelidad en lo pequeño, de una fe que se hacía gesto. Es la autoridad moral que se gana día a día. Gesto a gesto. Exacto. Por supuesto que los reyes verían en ella una figura influyente. Pero, ¿por qué era influyente? Porque la gente confiaba en ella. Su poder no residía en el control, sino en la credibilidad. Y esa credibilidad la había construido con leche, con pan, ofreciendo un techo. Así que sí, la escuchaban por cálculo, pero ese cálculo estaba forzado por una autoridad moral que ella había construido desde la base. Entiendo. Iluminaba porque su vida era coherente, y esa luz, en un mundo a menudo oscuro, era demasiado potente como para ignorarla. Me parece increíble que esa idea de liderazgo como servicio, que hoy llena manuales de gestión y charlas TED, ya estuviera tan clara en una comunidad monástica del siglo V. Es una lección brutal. Y creo que todo esto que hemos hablado, el cuidado, la acogida, ese liderazgo, se condensa en un único y poderoso símbolo que se asocia a ella. La llama siempre encendida. Exacto. Una llama que, según el texto, se mantuvo ardiendo en Kildare durante siglos. Simboliza, según las notas, 3 cosas: la presencia de Dios, la esperanza y la vida que se entrega. Pero de nuevo hay un matiz, una frase que lo cambia todo. Esa luz no brillaba para ser vista, sino para calentar. Es que esa frase es la clave de todo su ser. Es la metáfora perfecta de su vida y de su liderazgo. El propósito de su luz, de su fortaleza, de su autoridad, no era la autoglorificación, no era ser el centro de atención. El propósito era funcional, práctico. El bienestar de los demás, calentar, proteger, acoger. Eres una metáfora preciosa, sí. Pero también me pregunto si no es un poco idealizada. Al final, una llama que da calor a tantos se convierte inevitablemente en un faro. Atrae la atención. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Cómo gestionaba ella ese poder sin que la luz la deslumbrara a ella misma? Es la paradoja del liderazgo de servicio. Y creo que la respuesta está en el combustible de esa llama. El texto sugiere que su fuego no se consume porque su combustible es el servicio constante. Su foco no está en el brillo, sino en la fuente del calor.
La idea de que la luz es para calentar es una disciplina. Una disciplina, claro. Es la clave de su humildad. No se trata de negar que la luz existe, sino de recordar permanentemente cuál es su propósito. La atención que recibe no es el objetivo, es una consecuencia. Y esa consecuencia la reinvierte en la comunidad. La fama se convierte en más recursos, la influencia en más protección. Exacto. Es un ciclo que se retroalimenta. Su humildad no era falsa modestia, era una gestión radicalmente orientada al otro. Y eso, paradójicamente, era la fuente de su inmensa autoridad. Entendido. Es una humildad activa, una especie de disciplina de la intención. Entonces, con todo esto, la pregunta final es obligada. ¿Qué significa esta historia del siglo V para nosotros, hoy? El texto, de hecho, nos interpela directamente en una sección titulada Camino para hoy. Y me gusta que lo hace de una manera muy realista, reconociendo que la vocación de la mayoría no es fundar monasterios. Afortunadamente, dirían algunos. Probablemente. Pero sí propone paralelismos muy concretos, muy aterrizados. Dice que esa misma llama se cuida al sostener una familia, cuidar una herida, crear espacios seguros o mantener viva la fe cuando otros dudan. Ya. Traduce esa santidad que podría parecernos lejana a gestos cotidianos que todos podemos reconocer. Y al hacer eso, el texto redefine la santidad para hacerla accesible. La despoja de su aura de excepcionalidad y la sitúa en el día a día. Ser santo no es necesariamente hacer milagros extraordinarios, es la perseverancia en el bien. La frase final de esta sección me parece potentísima. La santidad, a veces, es simplemente no dejar que se apague la llama. ¡Ostras! Es un llamado a la constancia, a la fidelidad en lo pequeño, a esa misma virtud que le dio a Brígida toda su autoridad. Y esa idea de no dejar que se apague la llama me hace pensar en la gente que conocemos, ¿sabes? Claro. En abuelas, en profesores, en personal sanitario. Esa gente que sin hacer ruido, sin buscar el aplauso, simplemente sigue ahí, sosteniendo a los demás. El texto le pone un nombre y un rostro histórico a esa virtud silenciosa que vemos todos los días. Exactamente. Y ahí es donde el texto cierra el círculo de una manera magistral, conectando todo de vuelta con la etimología de su nombre, con ese Braig. Cito textualmente. Brígida es nombre de fortaleza serena, de mujeres que elevan sin imponerse, de corazones que sirven sin agotarse, porque saben en quién confían. Porque saben en quién confían. Y en esa última frase está la clave de la sostenibilidad de su servicio. La fuente de la que bebe no es su propia fuerza de voluntad, que es finita, es su fe, que ella percibe como infinita. Por eso no se agota. Hemos pasado del significado de un nombre a una filosofía de vida, a un modelo de comunidad que es fe hecha infraestructura y a un liderazgo que ilumina. Y todo simbolizado en una llama que no existe para brillar, sino para dar calor. Es un recorrido increíblemente coherente. Y el texto concluye con una nota final, una especie de apunte en latín, un memorandum itineris. Dice así: In die sancta Brígida ignis ac sensus est, non ad gloriam, sino ad custodiam vitae, ubi hospitatium factum es fides y caritas facta es domus. A ver. La traducción que se nos facilita es: en el día de Santa Brígida se encendió un fuego, no para la gloria, sino para la custodia de la vida, donde la hospitalidad se hizo fe y la caridad se hizo casa. Qué bonito. No creo que exista un resumen más poético y exacto de todo su legado. El fuego no es para el ego, sino para proteger la vida. Y la fe se vuelve tangible, se convierte en un hogar. La caridad se hizo casa. Es una imagen poderosísima. El texto deja claro que la llama de Brígida se mantenía para custodiar la vida de otros. Y subraya, como acabas de decir, que esa capacidad de servir sin agotarse viene de saber en quién se confía. Y esto nos deja con una reflexión para el camino. Si aceptamos que esa santidad cotidiana consiste en no dejar que se apague la llama del cuidado, de la esperanza, la pregunta que resuena es: ¿qué alimenta nuestra propia llama? ¿Qué es aquello que nos permite seguir dando calor en nuestros pequeños mundos sin llegar a consumirnos por completo?